están en Pauta de Análisis. 8:06 de la mañana, como le decíamos tempranamente, lo que hay sobre la mesa hoy día es una baraja de casos judiciales que incluye a ex jueces de la Suprema, como en el caso de Ángela Vivanco, que en el camino ha ido dejando heridos, ¿no es cierto?, a ex jueces de la Corte de Apelaciones. O sea, vamos mirando un sistema de funcionar, pero también del mundo de la abogacía, de los abogados. De cómo se están formando. Exactamente, de cuáles son los parámetros éticos y de cómo también el mundo de los abogados observa lo que estaba pasando en la Corte Suprema. ¿Le sorprende o esto era un secreto a voces, como se dice con esta frase cliché? Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, conversando en esta pauta de análisis con Constanza Santamaría y Claudia Álamo. Lo estamos viendo por Zoom, lo puede ver a través de streaming en pauta.cl. Hola Ramiro, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto y muchas gracias por esta conversación temprana. Estamos con un problema de audio que está seguramente muteado, regulando. Ramiro. Sí, yo creo que está muteado. Tiene que apretar. ¿Ahí? Sí. Ahí está. Sí, está silenciado. Así que le agradezco mucho la invitación. En realidad, como decía Claudia, la abogacía está en un momento de crisis, digamos, desde el punto de vista no solo de la observación, sino que desde el punto de vista de la percepción. Nunca habíamos tenido una historia, en la historia judicial chilena, un ex supremo pasando, en este caso, además, particularmente y muy especialmente una mujer, pasando, digamos, por la sede judicial esperando un reproche penal. Eso es algo insólito, nunca lo habíamos visto y eso nos tiene a todos consternados. Así es. Ya, o sea, cuando hablamos de que esto es inédito, es la peor crisis en la historia del Poder Judicial, representada en el caso de Ángela Vivanco, pero que también abarca y no solamente a otros supremos, a otros jueces de Corte de Apelaciones, pero además a todo un sistema que incluye conservador de bienes raíces, digamos, abogados involucrados. Sí, a ver, lo que pasa es que esa es una forma de verlo, ¿cierto? Bien apocalíptico desde el punto de vista de lo que está sucediendo, pero yo la otra vez estaba pensando que en realidad es también un mensaje que puede ser visto desde el otro lado. Y el mensaje que puede ser visto desde el otro lado es que, aunque parezca la típica frase un poquito manoseada desde el presidente Lago en adelante, ¿cierto? De que las instituciones funcionen, pero las instituciones están funcionando, digamos. Tanto están funcionando que está la ministra en sede criminal, pero está perdón, el ex ministro. Ramiro, sí, pero llevémoslo de la siguiente manera. Si no hubiésemos descubierto una grabación, si no conociéramos el celular de Luis Hermosilla, si no hubiese aparecido de esa caja, de ese sombrero, todos estos conejos que estamos viendo, podríamos decir que las instituciones funcionan porque quizás esto podría haber seguido operando como operó, sin que nadie lo supiera. Claudia, está bien, pero se descubrió el celular, del celular salieron las informaciones y el celular no fue silenciado, ni tapado, ni oculto, sino que se despegaron y se abrieron las informaciones. Entonces yo creo que es como bien negativo decir, oye, no, en realidad esto es solo por el celular. Sí, si muchas veces ha habido celular incautado en procedimientos judiciales y no hubo resultados. Aquí hubo un celular incautado y no solo ha habido resultados, ha habido destituciones, ha habido movimientos que son indiciarios de que hay un síntoma de no tolerancia respecto a situaciones como esta. Y yo creo que pone en la discusión de borde que ustedes señalaban al principio, que pone algo que es súper importante, que es el hecho de que por primera vez nos estamos haciendo las preguntas correctas respecto a la formación de los abogados. Ustedes lo dijeron al principio. Oye, en realidad aquí hay que plantearse si los abogados están recibiendo la formación adecuada en un universo, en un pool, en una cantidad que está llegando a los 5.000 abogados recibidos al año. Entonces, y eso en otro universo, en otro pool, que es el hecho de que hay 56 facultades de derecho. Eso no se estaba mirando, estaba sucediendo. Y yo creo que eso es lo que hay que empezar a mirar ahora desde el punto de vista de la formación de los profesionales, y en eso tiene un rol esencial la Corte Suprema, por una cuestión que la gente realmente siempre olvida. La profesión de abogado es la única que no dan las universidades.
Yo cuando salgo de la universidad salgo Claro. como licenciado en ciencias jurídicas, licenciado en Derecho, como la universidad haya definido en su malla curricular y acreditación el hecho de egreso de una persona que está haciendo estudios de Derecho. Pero el título lo entrega la Corte Suprema, y la Corte Suprema en el Código Orgánico de Tribunales dice que tiene todas las atribuciones para verificar la Mm, idoneidad de los postulantes que van a recibir el título. Seguramente, eso que nunca se ha hecho, en algún minuto va a significar que vamos a tener profesionales dando a lo mejor pruebas éticas Mm. para ver si la Corte Suprema se convence o no de que están o no capacitados para ejercer la profesión. Claro, Así que yo creo que vamos avanzando en una línea que es dolorosa, porque el tránsito de ver, como ustedes lo pusieron, y yo creo que comparto eso, esta es la crisis más odiosa que está o ha podido vivir el Poder Judicial mm, en sus 200 años de historia, pero sí. yo creo que vamos a salir, digamos, fortalecidos. Ramiro, claro, es verle el lado, digamos, el vaso medio lleno, ¿cierto? El lado medio lleno del vaso. El lado luminoso. Las crisis son oportunidades, es cierto. Pero primero para eso hay que también, de alguna manera, como hacer que toda la pus, voy a decirlo, salga y todo lo podrido, porque Una aquí... infección salva. Exactamente, porque si se empieza a sacar solamente lo positivo, hay que llegar hasta adentro y hasta dónde está podrido, porque esto da la impresión de que no es una manzana podrida nomás, sino que No estamos de acuerdo, un sistema. Es pero que lo que ahí quiero está dando la... Sí. quiero preguntarle, Ramiro, sobre, a su juicio, cuál es la parte, yo no sé cuán sorprendido, impactado. Usted dijo, nos tiene consternados, esa fue la palabra que usó. Eh, Así es. ¿Qué es lo más grave de lo que hemos conocido a su juicio? Pensando en estos días de formalización de Ángela Vivanco, donde hemos conocido declaraciones de abogados que comentan cómo se vendían o cómo se compraba, se pagaba por fallo. ¿Cuál es la parte más grave a su juicio que los tiene y a usted lo tiene consternado? ¿Y sabes lo que pasa, Constancia? Que el actuar de unos profesionales, aunque se dicen profesionales, con la complicidad o bajo la égida o la dirección de un grupo o de una persona dentro de la Corte Suprema, lo que fractura en realidad no es el tema de la diferencia económica, de la obtención de una sentencia irregular, de un beneficio, sino que lo que fractura en realidad es el Estado de Derecho. Entonces, lo que yo por lo menos veo en una situación como esta, es que en realidad había una apariencia de funcionamiento del Estado de Derecho, digamos, que al cual está basado en que el orden judicial funcione correctamente. Mm, Lo que hay detrás de estas singularidades, digamos, procesales, ¿cierto? Y estos beneficios odiosos obtenidos bajo la mano generosa de un ministro que, entre comillas, metía la mano, digamos, a la sentencia, es que hay un montón, y esa yo creo que es la parte más compleja de lo que está pasando, que hay un montón de justiciables, personas que recibieron una decisión de la jurisdicción y que no tienen certeza de que fue la mm. decisión correcta. Es decir, de muchas empresas, muchas sentencias, yo creo que o muchas personas tienen la posibilidad de plantearse legítimamente si en su causa recibió la atención justa para los efectos del Bueno, conocimiento de la decisión final. Claro, Y es una tremenda fractura. es la Eso pregunta es una que, tremenda fractura. sí, es la pregunta que finalmente siguió movilizando a Codelco, ¿no? Después de claro. haber pagado esa multa. Yo le quería preguntar a Ramiro Mendoza, usted como presidente del Colegio de Abogados, Perdón, Claudia, esa sentencia no era una multa, era una eso, sentencia, esa era como una indemnización. sentencia, sí, de Mm. 17.000 millones de pesos. Lo llevo también al ámbito de los abogados. Del celular de Luis Hermosilla, ¿no es cierto?, han ido apareciendo como efecto dominó muchas informaciones. Ayer la fiscal Elena Parra decía, ¿no es cierto?, que van a pedir una condena de 14 años para él. Lo que hacía Luis Hermosilla, según hemos sabido por las investigaciones, ¿no es cierto?, es ayudar, influir, ¿no es cierto?, en nominación y mover sala. Pero lo que hemos conocido en las recientes declaraciones de abogados de la plaza, como Eduardo Lagos y Mario Vargas, en el relato que hace, ¿no es cierto?, seguramente usted lo leyó, el relato que hace, la entrega a la Fiscalía, el abogado Lagos, ahí estamos hablando finalmente de cómo se estaba concertando el pago de coimas para
para cambiar Totalmente. fallos. Entonces me gustaría, en la mirada del Colegio de Abogados, ¿cuáles son las distinciones que usted hace de esto, de las actitudes, ¿no es cierto?, de las acciones de estos abogados? Hermosilla, A ver, Lagos, Vargas. sí. A ver, yo creo que la diferencia de las acciones no es mucha, ¿no? No es mucha. Es decir, el hecho de que un abogado ejerza su profesión a través de los contactos, ¿cierto? Y que mueva sentencia, y mueva contacto, y presenta este, presenta el otro, aunque no tenga un fin remuneratorio en sí mismo, ¿cierto? Y que en realidad en eso no haya un soborno, sino que haya una incidencia en que se vaya a producir una torcida administración de justicia, que es lo que se llama la prevaricación judicial, lo convierte tiene una misma entidad delictual que aquel que recibe un soborno, un cohecho. Lo que pasa es que en la mirada externa, ¿cierto? Este es como más sutil y este es como más ordinario. Yo lo diría desde un punto de vista bien atroz. Son los dos tipos de actos que son reñidos con la ley y actos que deben ser profunda y severamente castigados. Dicho en términos súper vulgares, ambos son actos ordinarios para el ejercicio de la profesión. Yo no haría tanta sutileza, Claudia, en el No, no, es sentido de que, para ver bajo el prisma del Colegio de Abogados, porque Ramiro Mendoza, los dos son actos repudiables, los dos son actos repudiables. ya. Y lo que a nosotros, lo que sí creo que también es algo que ustedes no sé si lo han visto, no lo han ¿Mm? destacado, es que los tribunales también frente a actos de corrupción en el último tiempo han sido o están siendo particularmente rigurosos en las sentencias que dictan. Yo creo que el alcalde de Algarrobo, ex alcalde de Algarrobo, no se imaginó jamás la entidad de la sentencia que recibió. O Mm. sea, se recibió una sentencia de más de 14 años de cárcel, digamos. El ex director general de la Policía de Investigaciones de Chile, que fue condenado, ¿cierto? También recibió más de 14 años de cárcel. O sea, las sentencias están siendo, están teniendo una entidad de años, de peso, de castigo, que yo creo que es bien simbólico, digamos, que también merece ser observado con bastante detención, ¿no? O sea, en Chile el hacer actos de corrupción tiene castigo y los castigos no son simbólicos, de simples llamadas de atención o Mm. penas remitidas, sino que son castigos realmente potentes desde el punto de vista de la extensión de las penas. Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, ex Contralor General de la República también. ¿Qué pasa con el resto de los ministros de la Corte Suprema que formaron parte de las salas que fueron presididas por la ex ministra Ángela Vivanco y donde ocurrió todo esto, ¿cierto? Que en el fondo se pagó por fallos? Porque ahí uno se pregunta si hay o complicidad con Vivanco o negligencia o flojera para poder realmente, digamos, fallar en el mérito y no hacer lo que dice o seguir lo que instruye la presidenta de la sala. ¿Cómo se entiende esa actuación? Porque esos fallos no fueron solamente, digamos, realizados por Ángela Vivanco, la mayoría además son unánime. Entonces, ¿cómo se entiende la actuación de esos magistrados? Sí, yo en eso no estoy tan seguro de tu última afirmación desde el ¿Cuál? punto de vista de la unanimidad, ¿no? Entonces, porque siempre hay de los que he visto, puede que algunos Ujú. sean unánimes, pero los que he visto hay uno o dos votos disidentes. Ya, pero La forma de materializar un acuerdo está bien reglada en el Código Orgánico de Tribunales, ¿no? Y está bien reglada desde el punto de vista de que los acuerdos se van integrando desde el ministro más joven, digamos, o desde el que menos experiencia tiene, hasta el presidente que es el último que vota. sí. Entonces, yo creo que esa cadena que está establecida en la ley tiene por propósito de que el presidente de la sala no intervenga, no influya, no marque, no Mm, guíe, no incida en los demás, porque en realidad cada uno concurre mm, con su responsabilidad personal en la integración de la sala. En principio es bien difícil obtener, digamos, o manipular, muñequear en términos ordinarios, ¿cierto? A la sala, digamos. mm. Entonces yo creo que Está acá, ocupado, por eso,
Sí. Perdón, Ramiro sí, Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, usted ha ocupado la palabra ordinario, ordinariez en un par de ocasiones durante sí, esta entrevista. Me imagino que esa es como, sí, a su juicio, la base de lo que estamos hablando, además de reproches éticos total, sí, importantes. total, total, Hay una sí, información total. que apareció también, Ramiro Mendoza, se lo pregunto como colegio de abogados, en que aparece también la figura de el ex Supremo Sergio Muñoz. Primero, así hablando ante los fiscales, ¿no es cierto?, de la advertencia que le habría hecho otro ministro de la Corte Suprema, que ya hemos visto nombrado en otros casos, que es Jean-Pierre Matus, que le decía, ten cuidado porque el próximo que se le va a abrir un expediente en la Comisión de Ética va a ser tú. También información que se ha publicado en CIPER, en Reportea, digo, en medios de investigación, que podría haber habido aquí una revancha política para sacar a Sergio Muñoz de escena, que habría habido un modus operandi para poder, ¿no es cierto?, sacarlo de eso. ¿Cómo visualiza usted ese tipo de movimiento al interior de la Suprema, apoyado además, ¿no es cierto?, por acciones de abogados, en este caso los mismos abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos? Sí, mira, lo que pasa es que en el caso del ministro Sergio Muñoz lo conozco bastante de cerca, porque me tocó interactuar con él a propósito de la acusación cuando estaba en el Senado. Ujú. Y en realidad acá el tema se presentó esencialmente porque la acusación en la cual se vinculó al ministro Sergio Muñoz se ligó indisolublemente a la ministra Ángela Iván. Pues en Mm. consecuencia, acá se dio una paradoja que fue bien insólita, que por hechos diferentes en un mismo instrumento jurídico se conectó, digamos, la posibilidad de defensa del ministro Muñoz al mezclarlo con la ministra de Banco. Y eso yo creo que fue impropio. Cuando el ministro Muñoz en su defensa ante la Cámara de Diputados, ¿cierto?, sostuvo que aquí la Constitución Constitucional tenía un defecto de forma y que debía ser superada y debía ser dejada sin efecto la acusación en contra de él, no se le hizo caso, siguió la tramitación y en realidad, el plato fuerte de esa acusación era la ministra Vivanco por las Pero razones, digamos, claro, que pero a ella su juicio fue una hizo operación entender. política sacar a Sergio Muñoz de la tercera sala, o de la Suprema más bien. Yo creo que no hay antecedentes eh, eh, demostrativos de eso. Hay simplemente expresiones intuitivas. Uno puede ver que la forma como se hizo, digamos, tenía un propósito que era apartar al ministro Muñoz. Y si uno lo definiera por la forma, uno podría decir, mira, o podría coincidir en que aquí alguien o algún grupo de personas planificó esto de esta manera. Y les resultó, y les resultó. Claro, pero Ahora, entonces el poder, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado cayeron en esa, no sé si es operación política la palabra, pero fueron, de alguna manera, fueron cómplices o fueron manipulados no, no, en esa, bueno, en, no es que yo no creo que sea un problema de manipulación, es un problema de cómo se presentan las cosas y Mm. cómo se resuelven por las organizaciones. Acá la fórmula que había, ¿cierto?, era que en la cuestión previa se desarmara eso. Y la Corte de Apelación, Ujú. el Parlamento, la Cámara de Diputados, en el 95% de los casos, no acoge la cuestión previa. Y al no acoger la cuestión Mm. previa, siguió su curso, digamos, desde el punto de Mm. vista cómo se definen las acusaciones constitucionales en Chile. Pero sí fue efectivamente parte de un proceso bien complejo y bien diferente, porque en Sí. realidad cuando yo no tengo los mismos hechos, cuando yo no tengo las mismas imputaciones y lo llevo en una misma acusación constitucional, alguien queda atrapado, digamos. Mm. Y en este caso el que quedó atrapado fue el ministro Muñoz, digamos. No, Em, no pudo salirse de eso. sí, ¿Mm? Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, conversando en esta pauta de análisis. Hasta ahora, lo que ha habido de parte del Colegio de Abogados en torno a la figura de Luis Hermosilla ha sido un reproche ético. Eh, Entiendo que no ha sido Correcto. formalmente expulsado del Colegio de Abogados. No, no sé. Sí, te lo explico enseguida, Claudia. Y en Lo que el pasa es caso, sí, que y solo añado, ¿qué pasará en el caso con el de resto. abogados como, claro, como Mario Vargas y Eduardo Lagos o Gabriel Silver? eh, Es abogado, ¿no? Gabriel en el Silver. caso, Sí, Gabriel, sí, Gabriel sí, siempre por es eso. abogado. Sí, sí, hay dos procesos abiertos en el caso de Luis Hermosilla. Uno de los procesos está suspendido y el otro proceso está en curso. En realidad ha habido unas suspensiones largas
provocadas, digamos, por las definiciones de la defensa de Luis Hermosilla, y en este minuto ya está una de esas causas en condiciones de ser decidida. Respecto a los abogados Lagos, Vargas y Silva, en realidad no hemos empezado una investigación de fondo respecto a ellas, y seguramente de oficio vamos a hacerlo. Ya, Así pero es. Pero qué debiera pasar con ellos? Ellos debiesen sujetarse al procedimiento ético disciplinario que tiene el colegio, ser objetos de cargos si corresponde, defenderse de los cargos y recibir la sanción. Ustedes ya señalaron de alguna medida la sanción que hay frente a estos hechos, digamos, que en realidad es una sanción bien especial, que es la expulsión del colegio, digamos. ¿Mm? Ya, y el No caso, es una sanción no es una sanción que impida el ejercicio profesional. claro. Eso es algo que nosotros como colegio hemos estado tratando de volver a la discusión pública. De hecho, le presentamos un proyecto constitucional al ministro Álvaro Elizalde, en el sentido de que no estamos ahora reclamando, pidiendo la colegiatura obligatoria, porque entendemos que los espacios públicos de la colegiatura obligatoria no están lo suficientemente definidos como para llevarnos Mm. a una materialidad. Lo que sí estamos pidiendo es que haya una jurisdicción obligatoria, es decir, que al menos esto exista un tribunal ético donde todos puedan llevar a cualquier abogado, independiente si están o no colegiados, a demandar la responsabilidad por el ejercicio profesional, porque hoy día en realidad la responsabilidad por el ejercicio profesional o se tiene en los tribunales éticos de los colegios, que llegan a una sanción que es bien exigua y bien poco representativa del daño que han causado, que es la expulsión del colegio, y no a la suspensión de la profesión Sí. o a la expulsión de la profesión que debe ser aplicada por un tribunal. Sí. Y en eso estamos. Ahora, y perdona Connie, breve, Ramiro Mendoza, ¿es suficiente el reproche ético? Hubo minutos en que, por producto de otras situaciones que recordamos todos, ¿no es cierto?, de colusión, se hablaba, ¿no es cierto?, de clases de ética. Frente a la ciudadanía, que usted mismo menciona, que termina finalmente poniendo un gran manto de duda, de cuestionamiento y de desconfianza, en este caso en el Poder Judicial, en el sistema judicial, ¿es suficiente para el Colegio de Abogados que el reproche sea solo un reproche ético y que no se avance, digamos, a sanciones más radicales o más duras, en el sentido de que estamos hablando de eventuales delitos muy, muy graves para el Estado de Derecho? Tienes toda la razón, Claudia. Lo que pasa es que la conducta ética pura, oye, un abogado le faltó el respeto a un cliente, un abogado en realidad le mintió a un cliente, sin que le haya causado perjuicio, sin que haya significado la apropiación de dinero del cliente, simplemente cuestiones que dicen relación con lo que tú planteas, ética. Lo que pasa es que los hechos éticos van subsumiendo figuras más complejas, que son o forman parte de hechos que pueden ser o revestir caracteres de delito. En consecuencia, un simple hecho ético se puede transformar en una condición delictiva, que es lo que tú estás reclamando. Y los delitos tienen sanciones o penas mucho más graves que el reproche ético. Por eso que a veces uno dice, oye, pero el colegio no ha sancionado. Sí, pero es que si en realidad lo que está haciendo la persona no es una conducta ética, es una conducta ética que está adquiriendo o adquirió hace ya bastante tiempo ribetes expresos de delito. Y eso ya no lo puede sancionar el colegio. Eso lo tienen que sancionar los tribunales porque lleva penas asociadas al delito. Por eso que el tema de lo ético puro, en Sí, realidad es bien encapsulado, sí. pero lo ético normalmente tiene sentido, o a uno le hace sentido, cuando en realidad lo ético en realidad es ético, pero además delictivo. O sea, en realidad mintió, pero no solo mintió, sino que falsificó la sentencia, digamos. Eso es delictivo. Entonces, esa diferencia a veces a la gente le cuesta mucho diferenciarla. Y le pone al colegio, o le espera que el colegio tenga una capa que es de otro superhéroe. ¿Ah? Que es la capa de un tribunal, que es la capa de la fiscalía que investigue delitos. El colegio se dedica al control ético, y el control ético llega hasta sanciones que pudieran ser mayores en la medida que el legislador las estableciera. ¿Y cuál es la sanción mayor? La suspensión de la profesión o la expulsión de la profesión. Y esas serían en realidad Bien, sanciones claro. éticas
pertinentes frente a incumplimientos graves éticos. Claro, sanciones que hoy día no puede realizar el Colegio de Abogados. Ramiro, Eso es. claro, Eso es. Ramiro, solo para terminar, hay dos cosas que quiero preguntarle. ¿Cómo queda en la Administración de Justicia? Cuando uno ve que aquí lo que se está hablando es que se pagó por fallos o por cambiar cosas, ¿qué pasa con esos fallos y con como el cuestionamiento que hay sobre cómo se ha administrado la justicia? Porque uno podría pensar, bueno, porque aquí está Codelco precisamente querellándose porque se sienten afectados, ¿cierto? Por fallos que al parecer no fueron, digamos, fueron coimeados. Eso es lo que se está viendo aquí. Pero tal vez cuántos otros casos hay. Y digamos, entonces fallos que han sido fallados, valga la redundancia, emitidos no en mérito y no por, digamos, por administrar justicia, sino que por una coima. ¿Qué pasa con eso? Con el cuestionamiento a tantos fallos que pueden haber sido emitidos así. Bueno, cuando tú me preguntaste qué era lo más grave que yo veía, yo lo que te intenté decirte que lo que yo veía es una fisura esencial en el Estado de Derecho, y lo que tú estás precisamente poniendo encima de la mesa es lo que a mí efectivamente más me preocupa, porque la percepción, la sensación y el tener una decisión que se llama sentencia, que yo la miro y no sé si en esta sentencia en que está esta señora entre medio, hubo o no, digamos, tráfico de influencia. Bueno, me pone en lo particular una sensación de duda respecto a la decisión que yo recibí. Y en lo general se produce una contaminación social de desconfianza respecto al Poder Judicial. Por eso es que en lo general yo creo que los jueces están haciendo bien su trabajo de perseguir las situaciones delictivas donde incluso Bien. participó uno de sus ex pares. Y en lo particular, cada uno tendrá que ver en su sentencia, caso Codelco, por ejemplo, si efectivamente tiene o va a poder construir los antecedentes necesarios para ejercer las acciones y recursos que establece el ordenamiento. Hay una acción que se llama acción de revisión. Pero Y se eso, podrían revisar, se podrían tener que revisar sí, todos los fallos si yo donde tengo, formó parte Ángela Bianco. ojo, no revisar de oficio, la acción de revisión es particular y se refiere a cada causa. Entonces, cada sujeto que recibió una decisión que yo puedo tener la sensación de que fue impropia y puedo ver quién integró la sala, puedo ver los antecedentes, puedo ver las declaraciones de los relatores, puedo ver en realidad, pedir el antecedente de la investigación que hizo el Tribunal Supremo para los efectos de la remoción de la ministra, y si tengo Bien. elementos, tengo una acción de revisión. Bien. Pero eso es, como todas las cosas de judiciales que no son de políticas públicas, son caso a caso. Bien. Pero Ramiro. está la forma. Sí. Ramiro Mendoza, presidente del Encantado. Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, un gusto, como siempre. Que tenga un Gracias, buen día. Ramiro. Un gusto saludarte, Constanza, un gusto de verla por acá ahora. Así que, Gracias. Saludos a la que esté muy bien. distancia. Chao, muchas gracias. adiós, chao, chao.